Bueno, vamos a ver el ejercicio 5 que dice: un móvil partió del reposo con MRV, al cabo del primer segundo tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. Calcular la velocidad a los 10 segundos de partir y la distancia recorrida en ese tiempo. Bueno, entonces vamos con el inciso A. Entonces, A. Velocidad a los 10 segundos de partir. Antes que nada, tendríamos que analizar lo que dice el enunciado en la primera parte. Entonces, el enunciado dice: el móvil partió del reposo. O sea que cuando lo empiezo a mirar, su velocidad vale 0. O sea, la primera velocidad que veo es 0 porque está detenido. Y dice que comienza un MRV a partir de esa velocidad 0, ¿sí? Y que luego del primer segundo de iniciado el movimiento, o sea, después de un intervalo de un segundo, su velocidad, que la voy a llamar B final porque es la velocidad que veo después, es de 5 metros sobre segundos. Eso es lo primero que me dice el ejercicio, estos datos, ¿sí? Con eso, ¿qué puedo calcular? O sea, ¿para qué me dan estos datos? Y si yo sé que pasó de 0 a 5 metros sobre segundo en el primer segundo de movimiento, entonces con estos datos puedo calcular aceleración. La fórmula de aceleración es la que tenemos acá y reemplazando los datos podemos calcularla. 5 metros sobre segundos menos 0 dividido un segundo nos da A igual a 5 metros sobre segundos dividido un segundo. ¿Cómo resuelvo esto? Los números por un lado, las unidades por otro, ¿sí? 5 dividido 1 me da 5. Y me queda metros sobre segundos dividido segundos. En un cálculo auxiliar resolvemos las unidades. M sobre S dividido S, ¿qué me da? Lo transformo en una fracción con un 1 en el denominador y multiplicación cruzada. M por 1 arriba y S por S abajo. ¿Qué me da? M por una M, S por S, S cuadrado. La unidad de aceleración. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que la aceleración es tal que por cada segundo de movimiento, lo vemos en el paso anterior, por cada segundo del movimiento la velocidad cambia en 5 metros sobre segundo. Eso me da como resultado una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Como me dicen que es un MRV, ¿qué me están diciendo? Me dicen que es uniformemente variado, o sea que la aceleración es constante, no cambia. Por lo tanto, este valor de aceleración lo puedo usar para el inciso A y el inciso B del problema. Entonces, con los datos del problema, ahora, ¿qué puedo resolver? Puedo resolver el inciso A. ¿Cuáles son mis datos? Mis datos son velocidad inicial, que dijimos que era 0. La aceleración, que la calculé recién y sé que vale para todo el movimiento del auto, porque es un MRV, la aceleración no cambia, era de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y quiere calcular cuál es la velocidad a los 10 segundos de iniciado el movimiento. Delta T igual a 10S. Esos son los datos que tengo ahora para el problema. Bueno, una vez que identifico los datos, busco la herramienta que es la fórmula, la tenemos ahí en azul, que me dice cómo calcular la velocidad final. Una vez que planteo la fórmula, reemplazo con los datos y hago las cuentas. Bueno, acá reemplazamos los datos. El primer término es 0, o sea que no necesito ponerlo, y el segundo término es 5m sobre s cuadrado por 10s. ¿Eso qué me da? Me da b final, los números con los números, 5 por 10, 50, y ¿qué me queda? Unidades, 1 metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Lo resuelvo en un cálculo auxiliar, haciendo la cuentita al costado, a la derecha, y esto es multiplicación de fracciones. Para que sean fracciones le coloco un 1 como denominador, y hago la multiplicación, no, cruzada no, porque es multiplicación. Se multiplica recto. Puedo simplificar acá o después.
m sobre s, arriba s cuadrado por 1, que es s cuadrado. Esta s se me va con una de las que tengo abajo, y que me queda como resultado una m arriba y abajo s por 1, que es s. Entonces venimos acá y colocamos el resultado b final 50m sobre s. ¿Es unidad de aceleración, de velocidad? Sí, porque es una unidad de longitud dividida en una unidad de tiempo, entonces me animo acá a hacer el cuadrito al resultado. Bueno, en el inciso B coloco los datos, que son los mismos que los que teníamos antes, pero quiero calcular la distancia recorrida en esos 10 segundos, cuando este MRV se mantiene, es decir, que sigo con el mismo valor de aceleración del problema. Busco la herramienta, la fórmula para D. Bueno, mi herramienta para calcular distancia recorrida en un MRV es esa formulita, que la distancia recorrida o desplazamiento en un MRV es la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el delta del tiempo al cuadrado, el intervalo de tiempo al cuadrado. Reemplazamos por los datos del problema. Reemplazando los datos nos queda así. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Recordemos que los más y los menos separan términos. Entonces en matemática dividimos en términos para no meter la pata en las cuentas y resolvemos cada término por separado y después vemos si lo podemos sumar. Bueno, observamos acá que el primer término, ¿cuánto vale? 0 por cualquier cosa, por 10s en este caso, me da 0, o sea que el primer término se anula, no tengo nada, y me queda por resolver el segundo término. Lo escribo acá abajo, 1/2, voy a resolver primero el cuadrado, entonces lo demás queda igual. 10s al cuadrado es el cuadrado de 10 por el cuadrado de s, que es lo mismo que hacer 10s por 10s. 10 al cuadrado, s cuadrado. Ojo con la unidad, porque si no pongo bien la unidad acá en el resultado, no me va a dar la unidad para el cálculo de la distancia recorrida. Y ahora, ¿qué hago? Los números los pongo por un lado y las unidades por otro. 1/2 por 5 por 10 al cuadrado, que es 100, y ¿qué me queda de unidad? Me queda m sobre s cuadrado por s cuadrado. ¿Sí? Estamos ahí. Bien. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos la cuenta con los números. 5 por 100 es 500, dividido 2, 250. Me da el valor de la cuenta numérica. Y de unidad, ¿qué me quedó? Lo resuelvo acá con un cálculo auxiliar. Me queda m sobre s cuadrado por s cuadrado. ¿Cómo resuelvo esta multiplicación de fracciones? Le agrego un 1 en el denominador para transformarlo en una fracción, multiplico recto, o puedo cancelar acá donde me queda un 1 y me queda m por 1 arriba m y abajo 1 por 1, 1, o sea que el resultado de esto es metro. Lo coloco acá y me queda d igual a 250 metros. Me animo a hacerle el cuadrito, es unidad de longitud, o sea que va bien para una distancia recorrida, un desplazamiento en un MRV, entonces tengo el ejercicio ahí listo, el inciso B. A ver si se ve todo ahí. Sí, ahí está.